Porque bien, como ustedes escucharon en nuestros titulares, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante para los pequeños de la casa y para los educadores que están ahí viéndonos, para que aprendan un poquito. Y para guiar este tema, pues nos visita Heidi Zabaleta. Ella es psicóloga y especialista en todos los pequeños. ¿Cómo estás, Heidi? Bienvenida al programa. Muy feliz, demasiado emocionada por estar aquí y ya expectante por respecto al material, la información que se nos viene ahora. Ahora, los niños que no toleran el no, ¿qué podemos hacer nosotros como educadores, como padres? Que los niños en su llanto, en su rebeldía, puedan comprender la palabra no. Así es un tema que siento que muchas familias se van a poder identificar porque es algo que creo que a todos los padres en algún momento les debe haber pasado. Quieren poner un límite, no quieren entregar algún material o quieren por allí prohibir algo y frente a ello hay un tipo de respuesta que no es la mejor por parte del pequeñito. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? El primer punto que debemos hacer para enseñar a nuestros niños a tolerar y a saber identificar un no como respuesta. Exacto, mira, aquí surge mucho el tema de la tolerancia y la frustración, porque siendo realistas, no todo lo que nosotros queremos, no todo lo que nosotros pedimos, siempre vamos a recibir. Entonces, más que prepararlos para aceptar no, es prepararlos para la vida real, para la vida cotidiana, cuando vayan al jardín, cuando vayan a desenvolverse con otras personas y, ¿por qué no?, en un futuro cuando ya estén trabajando. Para esto parte mucho desde casa. Créeme, Reina, que aquí el gran secreto es mucho el trabajo en casa con pautas que ya vamos a ir desarrollando en este momento. Pero nosotros como padres pues no traemos un manual, ¿no? Nadie tiene un manual para poder criar a los hijos, pero conforme va pasando el tiempo, ellos también traen crianzas, tanto la mamá como el papá. Pero a veces no nos enseñan a cómo educar a nuestros hijos. Entonces, ustedes como especialistas, como psicólogos que están guiando en este tema, ¿cómo crees tú que serían los primeros pasos para que los padres se les haga mucho más sencillo el que nuestros niños puedan tolerar un no? Me encanta, y vamos a partir de lo que tú mencionaste. Mamá y papá vienen de estilos de crianza distintos, vienen de costumbres, de culturas distintas, porque hablar de un hogar es hablar de la unión de dos culturas, costumbres, tipos de conductas que a veces se toleraban en ciertas familias y que no. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que buscar aquí es llegar a un acuerdo. Como familia, como mami, como papá, ¿qué vas a permitir en tu hijo? ¿Vas a permitir que tu niño tenga acceso a pantallas? ¿Vas a permitir que tu niño tenga acceso a videojuegos? ¿Cómo vas a cuidar la alimentación? ¿Le vas a permitir comer dulces a tal edad? ¿Qué vas a permitir? Esos pequeños acuerdos, aunque parecen minúsculos, en realidad cuando se conversan de manera previa en la familia se puede prevenir muchísimo. A partir de ello, que tenemos claro todo, ya podemos establecer el segundo punto, que viene a ser pautar límites. Ser claros con los límites con el niño. Ahora, que tú pongas un límite no significa que tu niño no se va a frustrar, que tu niño no va a llorar, que tu niño no va a hacer su rabieta. De hecho, esa respuesta es parte de su desarrollo. Pero ahí estás tú para guiar y para aún en esos momentos mantenerte firme durante el límite que ya estableciste. Importantísimo, ¿no? Mantener el límite. Y hay otro punto que también se debe marcar la diferencia: quién es el padre y quién es el hijo, ¿no? Porque en muchas ocasiones se comete el error de que para que el niño no llore, entonces se cede y el niño se aprovecha de eso, ¿no? Sí, y mira, lo que sucede es que todas las respuestas que nosotros damos frente a la conducta del llanto, del grito, son aquellas que van a o bien reforzar la conducta del llanto o bien van a hacer que se desvanezca a lo largo del tiempo. Mira, es mejor a veces, porque es parte de su proceso de aprendizaje, que él tenga alguna situación en la que tenga que aprender probablemente renegando, porque que él se enoje no es malo.
él va a tener que experimentar diferentes emociones, pero aún así tú vas a acompañarlo enseñándole que hay límites de por medio que se tienen que respetar, no tanto por un deseo de que tú por ser adulto quieras que se haga lo que tú quieres, sino que en verdad míralo como que le estás preparando para la vida diaria, para la vida adulta. Cuando él vaya a un trabajo, le pongan un horario, pida un permiso, probablemente le digan no puedes, él no tendría que frustrarse, él tendría que aceptarlo. Si es que desde la infancia se le estableció este tipo de límites, si ya estuvo expuesto de manera muy progresiva a este tipo de situaciones que tal vez le causaron estrés, pero es la única manera en la que nosotros podemos también aprender a sobrellevar ciertas situaciones. Ahora, tú en el consultorio, ¿qué tipo de errores más comunes sueles escuchar en los padres con respecto a poner los límites? Con respecto al tema de los límites, que muchas veces he visto que se cede ante el llanto. Y lo entiendo perfectamente porque sí, debe ser muy doloroso, debe mover acá mucho el corazoncito cuando escuchas a tu hijo o a tu hija gritar, ¿no? Entonces, pero yo les invito bastante a las familias a pensar no solamente en el presente. En el presente tú crees que lo estás solucionando, lamentablemente le estás haciendo un daño a futuro. Indirectamente, ¿no? Exacto, claro, no lo haces con esa intención, pero lamentablemente si tú cedes ante el llanto, le estás mostrando a ese menor que la manera de conseguir las cosas es el llanto, es el grito. Imagínate cuando vaya al jardín y no sea la misma respuesta que vaya a recibir por parte de los demás. Se va a frustrar, no va a entender por qué allí no funciona y ahí vienen el otro tipo de conductas. Ahora, nos vamos con los padres ya que se van al extremo de la sobreprotección. ¿Esto también dificulta el poner los límites? Definitivamente, y eso también lo he visto bastante en consulta. Mira, ¿qué sucede? Que algo tan chiquitito como que un niño está armando su rompecabezas, no le sale y empieza a renegar, ponen la pieza. Están armando una torre, están apilando de manera vertical, se le cae. Lo recogen ellos, todo. Se le cae el piso, no puede recogerlo porque no alcanza, lo hacen ellos. Esas pequeñas conductas, mami, papi, tú que estás viendo en este momento, no lo hagas. No lo hagas de verdad, no porque no quieras ayudar al niño, sino que bajo este principio, no hagas por tu niño aquello que él sí puede hacer por sí mismo. Lo limitan, ¿no? Exacto, no le das la oportunidad a que él, en este simple acto de agacharse a recoger, él tendría que calcular hasta dónde dirigir su manito, por dónde moverse. Y puede hacer el esfuerzo. Claro, y eso estas pequeñas acciones, por eso nosotros mucho hablamos de actividades de la vida cotidiana. ¿Dónde están estas actividades de la vida cotidiana? En casa, pero permítele a tu niño que se exponga, que tenga la oportunidad de equivocarse. Y más bien, sí, si se equivoca, tampoco no seas tan duro con él porque todavía es un niño. Exacto. Anímalo que lo intente, anímalo. No lo hagas por él, enséñale, sí, y anímalo en el proceso hasta que él lo logre, pero jamás haga las cosas por él. Y siempre motivarlo, ¿no? Porque se ve, hay casos de padres que a veces son tan estrictos que cuando no les sale a un niño les dan tajantemente, ¿no? Y son pequeñitos, entonces, no, así no, ¿por qué haces eso, no? Claro, entonces pierden la paciencia y entonces el niño se siente cohibido, ¿no? Entonces ya no quiere intentarlo más, tal ¿no? cual. Es llegar a un punto medio que no es sencillo, pero sí puedes hacerlo. Es llegar a un punto medio bajo la confianza de que tu niño lo puede lograr, que tu niño, así como tú mencionas que confías en las habilidades de tu niño, tienes que demostrarlo también con acciones, demostrar con acciones que él puede resolver ese pequeño rompecabezas, demostrar que él puede resolver si se enojó un poquito porque se le cayó mientras intentaba hacer una torre, permitirle que lo vuelva a intentar y más bien animarlo en el proceso. Lo he visto en consulta en niños que llegan cero tolerancia a la frustración, que no encuentran una pieza y todas las piezas al piso. Lo tiran por completo. Y en el proceso se les va enseñando, se le anima, bueno, hay que recógelo, no pasa nada. Eso sí, la forma en cómo lo que tú proyectas en conducta, en tono de voz, sí va a ayudar mucho al niño. Tiene mucho que ver, si tu tono de voz en ese momento de preocupación o ya mucha expresividad como de excesivo temor por la respuesta de él, le vas a transmitir eso, mi amor. Pero si tu respuesta es de calma, ya listo, hazlo, recógelo
le estás transmitiendo, más allá que con la palabra, con el lenguaje no verbal. Y créeme que eso, cuando eres consistente, porque las cosas no se logran de un día a otro, pero cuando eres consistente, logras grandes resultados, en verdad. Uy, excelente. Ahora, tú como especialista, como experta en estos temas, ¿qué herramientas crees tú que los padres ahí en casa deberían incorporar para que los niños también aprendan a tolerar ese no y mantener un equilibrio? Mira, una forma muy práctica para que sea mediante la interacción son los juegos de mesa. El juego de ¿Ya? Jenga. ¿Quién no ha jugado Jenga? Claro. En el Jenga tú también le puedes poner un límite al menor, porque pasa que en las primeras veces van a querer ellos estar sacando constantemente las piezas. Tú le das las pautas y le enseñas a respetar el turno. Ahora no es tu turno, ahora sí es tu turno. Esos juegos de mesa con los que todos nos hemos criado en la infancia, créeme que ayudan muchísimo. La base estaba, si tú te das cuenta, en la interacción. La base para enseñar cualquier tipo de habilidad a toda mamá, a todo papá, a todo cuidador está dentro de la interacción. Hay mucho, corazón, que tú puedes hacer desde casa. Hay muchísimo que tú, incluso me atrevo a decir como terapeuta, que te puedes ahorrar en tiempo y hay incluso inversión realizando ese tipo de actividades también con tu niño. Hablándole bonito, ¿también influye el motivarlo con palabras bonitas? Motivarlo es parte de, ¿ok? Ya. Pero acompañar siempre esto con darle la oportunidad a que lo logre. Porque sí, está perfecto que lo motives, pero solamente con la motivación no podríamos hacer grandes cambios. Tendríamos que siempre acompañarla de acciones para que realmente tenga resultados a lo largo del tiempo. Uy, qué interesante, ¿no? A veces pues los papás están trabajando, llegan del trabajo, tienen muy poco tiempo para poder compartir con los niños y tienen muy poca paciencia también, ¿no? Sí, a veces, Reina, mencionando eso, que los papis están trabajando casi todo el tiempo, llegan también con un tema de sentimiento de culpa. ¿Cómo podría? Y eso me lo han dicho. ¿Cómo yo le puedo poner límites si recién me ven la noche? Bueno, tienes que hacerlo porque lo estás preparando para la vida real. Porque lo amas, le pones límites. Porque lo amas, lo corriges. Porque lo amas, le permites también que él intente. Así es. ¿Y qué hacemos cuando los papás no se ponen de acuerdo? Porque la mamá corrige, el papá consiente y no hay un punto intermedio. Entonces el niño va a pensar de que la mamá es la mala y que el papá es el héroe, ¿no? Sí, mira, llegan a consulta mucho de este tipo de casos y muchas veces cuando empezamos a analizar, por eso nosotros hablamos de análisis de la conducta, porque queremos identificar qué es aquello que está causando esas conductas que no son las favorables en el menor. Luego de analizar, entrevistar a la familia, descubrimos que entre los padres hay falta de acuerdos, que entre los padres mamá dice A, papá dice B, mamá habla en inglés, papá habla en alemán. Si le hablan constantemente en diferentes idiomas, el perjudicado es el menor. Entonces, aquí en terapia, ¿qué hacemos? Primero el trabajo con los padres. Primero los cambios con los padres. Papá, mamá. Desde la cabeza. Claro, tienen ustedes que ponerse de acuerdo. Tienen ustedes que cambiar esto. Porque si no, en él no vamos a ver diferencias en realidad. Entonces yo sí soy bastante realista con ellos y les comento, mira mamá, papá, para poder iniciar un proceso de intervención necesito que tú te comprometas, que tú sepas que vas a tener que hacer cambios. Estás invirtiendo tu dinero, estás invirtiendo tu tiempo, es para tu menor. Yo también quiero ayudar a tu menor tanto como tú. A mí me importa tu menor tanto como tú, pero te necesito en el proceso. Entonces, a partir de allí sí es un cambio bastante constante, mucha conversación con los padres, pero sí se logra, Reina, porque la misma paciencia que tenemos con los niños también tenemos que tener con las familias. Así es. Muy bien, tenemos algunas preguntas del público y vamos a responderlos, ¿ya? Carolina Ruiz dice, ¿los premios y castigos ayudan en estos casos? Los reforzadores definitivamente sí ayudan. Sin embargo, no hay que caer en excesos. Hay que usar reforzadores que sean viables. Hay muchas formas de reforzar. Pueden ser con sticker, con una actividad que le agrada. Todo acorde a la actividad que él está realizando. No puede ser tal vez que le adaptes a si copió le vas a comprar un regalo. Esto no sería sostenible a lo largo del tiempo. Entonces tiene que ser sí acorde a la actividad que él está haciendo. Vamos con la última pregunta. José Aguilar dice, ¿la frustración puede afectar el comportamiento a futuro? Sí, si en la infancia tú no le enseñas a tu niño a tolerar la frustración,
cuando él ya sea Imagínate adulto. cuando sea adulto. Y creo que todos en algún momento hemos conocido a alguna persona que le cuesta aceptar un no como respuesta. Bien, entonces créanme, la base es la infancia, la base de absolutamente todo es la infancia. Podemos hacer cosas diferentes por nuestros niños, sí, aún estás a tiempo. Así es, muchísimas gracias Heidi por venir al programa y Gracias a ti. explicarnos acerca de este tema porque es de suma importancia para los educadores, los padres que están ahí en casa. Y bueno, como lo dije en un inicio, no tenemos un manual para ser buenos padres, al contrario, nosotros somos las personas, seres pensantes donde debemos darnos cuenta en qué estamos fallando y solucionarlo. ¿Cómo? Con profesionales capacitados que nos Así puedan es. guiar en el camino. Muy bien, ¿cómo te podemos contactar, Heidi? Me puedes encontrar en todas las redes sociales para hacerme todas las preguntas que tú quieras, como Heidi Zabaleta en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube incluso, así que te estaré viendo por allí. Excelente, te esperamos para otra oportunidad. Ya nos vemos, Y Reina. ahora sí, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya venimos con mucho más aquí en Qué Tarde.